Canal del Congreso presenta Foro Parlamentario. Televisión Pública, una entidad del organismo legislativo. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Foro Parlamentario, este espacio de diálogo. En nombre de todos los que formamos parte de la Dirección de la Comunicación Social del Congreso de la República, la más cordial bienvenida a usted que nos sintoniza a través del canal 57 de Claro TV Avanzado, que reproduce y retransmite la señal del canal del Congreso de la República. Recuerde que también estamos llegando a sus hogares a través de Facebook Live y también en nuestra página www.congreso.gov.gt. Hoy me honra contar con la presencia del diputado Aníbal Rojas en estos estudios, con quien vamos a abordar un tema muy interesante, y es que recientemente se escuchó pues acerca de una iniciativa, la iniciativa 5272, Ley de Protección Integral para la Familia, la cual creó una serie de controversia porque algunos consideran que se podría tratar de una ley que estaría incitando a la homofobia. Pero vamos a hablar de esto y por supuesto será un placer que usted comparta con nosotros a través de las redes sociales. Diputado, bienvenido. Emi, un honor estar acá, gracias por la invitación, qué gusto estar en el canal del Congreso. Es un honor, y para ustedes que no lo conocen, él es el diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino. Él fue electo como diputado por el Distrito de Guatemala por el partido Visión con Valores Viva. En forma conjunta e individual ha presentado 14 iniciativas y participa en diferentes comisiones de trabajo del Congreso, entre ellas la de Finanzas, la de Apoyo Técnico, la Comisión de Trabajo y Seguridad Nacional. Hoy el tema que nos trae acá, por supuesto, como dijimos al principio, es la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Diputado, ¿por qué presentar una iniciativa para la protección de la vida y la familia si tomamos en cuenta que nuestra Carta Magna, la Constitución, garantiza precisamente la vida y la familia? Precisamente por eso, tal y como usted lo está diciendo, y es un mandato constitucional, y por lo tanto nosotros como legisladores tenemos que cuidar de que ese mandato sea claro y acorde a nuestros principios como guatemaltecos. ¿Usted considera que no se está cumpliendo entonces con lo establecido en la Constitución? Bueno, mire, depende. O sea, si revisamos un poco la iniciativa de ley, esta iniciativa está integrada en 3 partes. La primera es en cuanto a la educación sexual de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. La segunda parte es en cuanto al tema del aborto, que si bien está regulado en nuestra legislación actual, hay algunos temas ahí importantísimos que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el hecho de que, de acuerdo a estadísticas, más de 65,000 abortos ilegales se dan en el país. ¿Qué significa esto? 65,000 niños muriendo cada año. Y la tercera parte que contempla la iniciativa de ley es el tema del matrimonio, que efectivamente tiene que ser entre hombre y mujer. De hecho, la legislación ya regula parte de eso, pero lo que nosotros queremos es puntualizar el hecho de que el matrimonio tiene que ser exclusivamente entre un hombre y una mujer así nacidos. Vamos a ir desglosando estas partes de la iniciativa. Recuerde que también esta ley es la iniciativa 5272, y si usted quiere leerla y conocer un poco más acerca de esta iniciativa y formarse su propia opinión, puede ingresar a la página del Congreso, www.congreso.gov.gt. Está en consultas legislativas, en iniciativas de ley. Diputado, esta ley fue presentada el 11 de julio y desde entonces ha generado una serie de controversias, pero empecemos por ejemplo con la educación sexual. Muchos consideran de que se trata de un tabú y que queremos cerrar los ojos ante una realidad, que nos oponemos a que estén en este determinado momento impartiéndose a nuestros jóvenes la educación sexual pertinente para tener pues una vida sexual sana y que decidan cuándo y cómo quieren tener a los hijos. Efectivamente, yo creo que no nos apartamos precisamente de eso, y eso es lo que tratamos con esta iniciativa de ley. Fíjese que nosotros, si usted me pregunta por qué es que nos metimos a proponer esta iniciativa de ley, el año pasado, cuando recién iniciábamos la legislatura, se presentaron algunas iniciativas, por ejemplo, como la iniciativa de la Ley de la Juventud, y que contemplaba algunos temas específicos como estos de la educación sexual, y iban totalmente tergiversados. Por ejemplo, uno de los artículos decía de que nuestros hijos de 13 años inclusive tenían que tener libertad en cuanto a su intimidad personal. O sea,
temas como estos. Por eso nosotros nos vemos obligados a acudir a una iniciativa de ley que regule y que le dé la preeminencia a los padres de familia para que sean ellos quienes decidan cómo va a ser la educación de sus hijos y que no sean organizaciones internacionales, entes internacionales, incluso las mismas escuelas públicas o privadas las que nos digan cómo queremos que se eduquen a nuestros hijos, sino que sean los padres de familia quienes decidan eso. Por ejemplo, se mencionaba en algún momento de que era necesario que a estos jóvenes tuvieran acceso a métodos anticonceptivos, no solo conocerlos, sino que también tenían el acceso a los mismos, porque esa situación es lo que ha generado en determinado momento esa cantidad de abortos a la que usted menciona, los embarazos no deseados, el desconocimiento, el acudir incluso a salas clandestinas para que practiquen abortos y las muertes de jóvenes. Pero eso no es lo que lo provoca. O sea, aquí corrientes internacionales, como le decía, lo que tratan es de darle libertinaje a nuestros hijos. O sea, no es necesariamente una educación concreta, sino que abrirle los ojos a nuestros hijos para que practiquen precisamente las relaciones sexuales y no necesariamente ayudarles a que esto sea controlado. Pero y precisamente, ¿en qué momento están fomentando la práctica de las relaciones sexuales? Bueno, las mismas, si usted ve textos que se han incluido, inclusive algunas escuelas y públicas, nosotros hemos detectado textos que vienen del extranjero y que han sido introducidos a través del Ministerio de Educación de forma ilegal, en donde lo que están haciendo precisamente es abrirle los ojos a nuestros niños para que tengan libertad de prácticas sexuales. No es puramente educación sexual, que es lo que nosotros estamos tratando de regular. Y yo le decía desde el principio, o sea, lo que nosotros tratamos es de que usted como mamá, yo como papá, y le digamos a nuestros hijos cómo deben de ser educados. Nosotros somos los que tenemos que decirles cómo tiene que ir el tema de las relaciones sexuales y no que sean entidades externas las que nos vengan a decir cómo educarlos. Yo coincido con usted, yo soy madre de familia y bueno, tengo ya 2 jóvenes ya bastante grandes, son hombres, y me tocó hablarles de sexualidad en su momento, pero el hablarles y el abrirles los ojos, decir qué es lo que ocurre cuando ellos llegan a una etapa en la que ellos pueden pues, hacer uso de su sexualidad, no implica fomentarles la práctica de la actividad sexual. Cuando el punto de vista es sano, yo creo que lo que usted dice es lo correcto, pero eso no es lo que está sucediendo. Si revisamos los textos y corrientes ideológicas que vienen precisamente de países europeos, Países Bajos, los textos que vienen no vienen en relación a esto. Los textos vienen con relación a temas de relaciones sexuales libres, por ejemplo, ¿verdad? Temas mucho más difíciles que no quisiera hablarlos aquí en público, pero que están tratando de abrirle los ojos a nuestros niños, no en temas como usted lo dice, temas correctos, ¿verdad? Sino temas ya con ideologías de género, por ejemplo, que no es la forma correcta de educar a nuestros hijos. A eso vamos a seguir inmediatamente por partes, como decía usted, porque cuando hablamos incluso de el matrimonio entre hombre y mujer, ya nos vamos a referir a esta ideología de género, pero como quisiera ir desglosando por partes, y la otra parte es la parte del aborto, y me interesa mucho porque yo sí considero, estoy totalmente en contra del asesinato para mí de una vida, y creo que es mejor prevenir y no acudir a este tipo de medidas extremas que, como digo, ponen en peligro incluso la vida de la madre, no solo el bebé. Ahora bien, ¿cómo clasifican ustedes el aborto? Porque creo que tengo entendido que hay varias penalizaciones. Correcto. Bueno, la iniciativa, empecemos hablando de que nuestra legislación ya regula penas en cuanto a las personas que practican el aborto. Ya hay, pero son muy nobles, son muy suaves, y eso ha dado lugar precisamente a que este tipo de prácticas se incrementen con números exagerados
convirtiéndose prácticamente en temas como genocidio, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva. Cuando hablamos de estadísticas de 65,000 niños aproximadamente muriendo por prácticas de abortos ilegales, yo creo que esto nos debe de preocupar. Mas, sin embargo, hay que aclarar algo, la misma iniciativa regula precisamente como temas como el aborto terapéutico, usted lo mencionaba, en donde si es por razones justificadas, pues se puede practicar, toda vez se cuente con un dictamen por 2 médicos certificados que nos dicen de que es necesario. O sea, la ley no es tampoco cerrada, pero sí, lo que sí hace es incrementar las penas. Y aquí van las penas desde la madre que a que se le practica, el médico que lo practica o inclusive instituciones y el mismo Estado que lo fomente. Aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo 134 de la iniciativa 5272, las penas que se contemplan. ¿Cuáles son estas penas? Bueno, ahí usted puede ver de que son diversas, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es de incrementarlas. En cuanto a años de prisión para las personas, e incluso en algunos casos son temas puramente económicos, sanciones económicas incluso que se pretenden regular. Por ejemplo, para que ustedes que nos siguen, dice el artículo 135, quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 6 a 12 años, si la mujer lo consintiere, con prisión de 10 a 15 años, si obrare sin consentimiento de la mujer, y si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 15 a 25 años de prisión. Diputado, ¿por qué no se ha buscado, por ejemplo, sancionar esas clínicas clandestinas? Por ejemplo, aquí están contemplados, me imagino, implícitamente, pero ¿por qué no se les persigue penalmente? Precisamente porque la legislación actualmente es débil, ¿verdad? Y entonces lo que estamos tratando de hacer con esta ley es de que las penas sean mucho más drásticas. Así que la persona que lo intente hacer bajo reglas no claras y no permitidas va a tener este tipo de sanciones. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos anuncios que incluso en los medios de comunicación se publicitan y dicen que si estás embarazada y no quieres tenerlo o no quieres problemas, estamos para ayudarte? ¿No se ha investigado eso? Bueno, por lo mismo, ¿verdad? La legislación actual es débil y da lugar a este tipo. Por eso yo le hablaba de 65,000 abortos clandestinos al año. Pero eso es precisamente lo que estamos tratando con esta iniciativa. La idea es de que la persona que lo practique o lo realice o lo promocione, lo piense 2, 3, 4, 5 veces antes de hacerlo, ¿verdad? Porque ahora las penas van a ser mucho más drásticas. Diputado, ¿y esto no riñe con la ley que establece que se imparta la educación sexual en los centros educativos? Que ya esta es una ley aprobada. No veo yo dónde podría contradecir o reñir. Todo lo contrario. Yo creo que de hecho este tipo de iniciativas debemos de publicitarlas. Yo espero que esta sea aprobada en el Pleno del Congreso y el paso siguiente es educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hacerles ver cuáles son las penas también que pueden tener si lo practican. Algunos consideran de que esta iniciativa de ley tiene un sesgo religioso. Fíjese que no. De hecho, le comento de que la iniciativa cuando fue presentada el 28 de abril, contó con el apoyo de 30,000 firmas de personas que solicitaron al Congreso de la República precisamente que esta ley se incluyera dentro de la legislación. Por ejemplo, respaldada en primer término por una organización cristiana, pero no solo evangélica. También ahí hay firmas de personas que ni siquiera son o evangélicos o católicos, sino que se adhirieron precisamente porque ven que es una ley positiva para el país. Vamos a entrar en esta parte, al capítulo 3, la familia y el matrimonio, y es que cuando me interesa mucho esto porque quizás ha sido lo que más controversia ha generado. Recientemente usted y varios diputados más que respaldan esta ley se les inició una acción de antejuicio ante la Corte de Constitucionalidad que cabe mencionar fue declarada sin lugar in limine, quiere decir que no se entró a discutir porque se consideró que no había materia que discutir. Hablemos un poco acerca de esta acción legal primero. Bien, gracias. Pues mire, como usted bien lo dice, este es uno de los temas más controversiales de la ley, ¿verdad? No para nosotros es claro. Una de las cosas que hay que aclarar en cuanto a esto es de que la iniciativa en ningún momento está tocando a la persona individual. O sea, nosotros respetamos a todas las personas en su individualismo. ¿Por qué? Porque la misma Constitución así lo dice,
¿verdad? Todos tenemos derecho y la libertad de actuar como querramos, toda vez estemos dentro de un marco legal. Y aquí la ley no toca a las personas ni se les dice de que actúen o sean de una u otra forma. Aquí estamos hablando específicamente del tema del matrimonio. Pero lo interesante, y en base a su pregunta, ¿cuál fue lo que motivó a estas instituciones? Porque aquí hay que aclarar, o sea, aquí hubieron personas individuales y organizaciones que presentaron las denuncias, pero también hablemos de las instituciones públicas que se prestaron para darle trámite y gestionar como que fuera propia una denuncia de antejuicio en contra de los 17 diputados. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos, hablemos de que primero llega una denuncia por una organización a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de sus personeros y algunos empleados que se encargan de recepcionar este tipo de denuncias, se apropiaron de la denuncia, ¿ya? Y la enviaron al Ministerio Público como propia, no como parte de los denunciantes, sino que ellos presentaron la denuncia como institución. Y lo mismo pasó en el Ministerio Público, porque al Ministerio Público también llegaron otras denuncias y la Fiscalía encargada de ver este tema lo agarró como propio, de tal suerte que cuando vemos que pasa a la Corte Suprema de Justicia y al juzgado que conoció en primer plano esto, vemos de que la denuncia se une, digamos, en el Ministerio Público y se presenta como una sola, pero como Ministerio Público denunciante y acusador, no como una institución gestora de la denuncia que habían puesto las personas. Y ellos lo mandan de una manera tan ágil como nunca había pasado o como no pasa. En cuestión de un mes, esta denuncia sale desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, llega al Ministerio Público, ahí se une con las otras denuncias, ellos la envían hacia un juzgado para que un juez la conozca, el juez se inhibe de conocerlo e inmediatamente lo envía a la Corte Suprema de Justicia en cuestión de un mes, ¿ya? Y entonces la Corte Suprema de Justicia revisa el caso y ahí es donde ya se toma su tiempo para hacer un análisis de la misma. Entonces ahí vemos de que algo está pasando. O sea, no es como todos los casos que llegan a estas instituciones, sino que tiene un sesgo especial. Para usted, ¿realmente hay violación a los derechos humanos en esta iniciativa de ley? De ninguna manera. De ninguna manera, o sea, ¿en qué estamos violando nosotros los derechos humanos? Según tengo entendido, el argumento de las organizaciones que plantearon esta acción de antejuicio era porque consideraban que se estaba incitando al odio y a la violencia en contra de este grupo de personas. Desde ningún punto de vista. Como le explicaba, nosotros acá en la iniciativa ni siquiera tocamos el individualismo de las personas. Ahora, a donde sí nos metemos y nos vamos a meter y lo vamos a defender es en cuanto al vínculo matrimonial. Y precisamente hacia ahí es donde va la iniciativa en este punto en particular, que el matrimonio única y exclusivamente tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo que estamos tratando es de fortalecer precisamente lo que la misma Constitución nos ordena, de proteger a la familia. Y sabemos que el génesis de la familia es el matrimonio. Y entonces y tiene que ser entre hombre y mujer, no puede ser de otra manera. Nuestro mismo Código Civil también lo establece así. Entonces lo único que nosotros estamos haciendo acá es fortalecer este tema a manera de que sea de esa manera y no de la forma que otras organizaciones consideran. Por ejemplo, algunos consideran que se trata de un pensamiento muy cerrado y muy, vuelvo a insistir, con un tinte muy religioso cuando tomamos en cuenta que ese tipo de acciones está siendo aceptado a nivel mundial como una forma de aceptar a la persona individual en su forma de sentir y de pensar y de tener su preferencia sexual. Bueno, no es cierto tampoco. O sea, si vemos el mapa del mundo y los países que han aprobado este tipo de uniones matrimoniales entre
entre personas del mismo sexo son la minoría. Le estoy hablando tal vez de unos 20 países o menos de todos los que componen el mundo en sí. Pero lo más importante es que veamos qué es lo que ha pasado en los países que han aprobado este tipo de uniones. No necesariamente ahí se ha fortalecido los temas de familia, todo lo contrario, ¿verdad? Ahí podemos ver estadísticas, análisis en donde esto no es correcto, y todo lo contrario, lo que se ha tratado es de desmerecer el hecho de que una familia integrada por papá, mamá e hijos es lo correcto. Y entonces no ha favorecido en nada a las sociedades de estos países. Tenemos que ir en estos momentos a un corte de diputado, pero por supuesto ya volvemos. Recuerden, nuestro tema de hoy es la iniciativa de protección a la familia. La Casa de la Cultura. Su construcción inicia aproximadamente en el año de 1895. No es posible puntualizar con exactitud cuál fue el uso que inicialmente se le dio al bello inmueble en el que hoy funciona el anexo legislativo, conocido como Casa de la Cultura. Pero es de espectacular que fue la casa particular del doctor José Monteros, médico prominente de la época que, debido a la situación económica desahogada que poseía, podría financiar un proyecto de dicha magnitud. Se puede observar que el diseño fue concebido de forma tal que, por su estratégica ubicación, este podría contar con locales comerciales. En el interior, las áreas de circulación están definidas por los corredores que giran alrededor de los patios, el central y el secundario. Con esto se logra un normal acceso a los distintos ambientes. Históricamente, desde su concepción, el edificio ha sido albergue de residencias particulares, oficinas privadas e instituciones públicas. En 1985, por acuerdo gubernativo número 335-85, el Departamento de Bienes del Estado entregó el edificio al Instituto de Antropología e Historia para su restauración y para que sirviera como sede del Museo Nacional de Artes. Después de varios acontecimientos, el histórico edificio es cedido al organismo legislativo para que funcionara en él la Casa de la Cultura. Es así como finalmente se convierte en parte del complejo de inmuebles que albergan oficinas de este alto organismo de Estado. En el patio principal de este edificio se puede observar la obra del escultor Walter Peter Brenner, la cual resalta a la vista de todos. Descansa en una base de mármol jaspeado, en forma de columna torneada, símbolo de la evolución del paso existencial del hombre. Remata en el volumen abierto cuyas hojas parecen ser arrancadas por el viento. Ella es Sofía, diosa de la mitología griega que representa la sabiduría. Su desnudez perfecta alude a la belleza eterna del conocimiento, la razón y el intelecto. Esta obra fue concluida y colocada en 1996. Esta es la historia del emblemático edificio al que todos llaman la Casa de la Cultura. Gracias, estamos de vuelta en Foro Parlamentario. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales www.congreso.gov.gt y también en Facebook Live. Recuerde que este es un espacio de diálogo en donde pues nosotros como guatemaltecos tenemos el derecho y por qué no también la obligación de informarnos acerca del trabajo que se realiza en el Congreso de la República. Hoy estamos conversando con el diputado Aníbal Rojas acerca de la iniciativa de la Ley de Protección a la Familia, la iniciativa 5272. Así es, que no se me olvide, y que puede usted, por supuesto, consultar ingresando a nuestra página de www.congreso.gov.gt en consulta legislativa, iniciativas de ley. Diputado, acá estábamos sobre el capítulo 3 de la familia y el matrimonio, y es que recientemente, repetimos, si usted no se ha sintonizado tarde, pues incluso se promovió una acción legal en contra de quienes la propusieron. En el artículo 18, dice, libertad de conciencia y expresión. Dice, toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión. Derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales. En el segundo párrafo dice, ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género.
siempre que no hubiera infringido disposición legal alguna o hubiera atentado contra la vida. Este párrafo, ¿por qué lo leí? Y es que recientemente es el argumento principal de las organizaciones que presentaron esta acción en contra de ustedes, porque consideraban que con esto estaban incitando a la violencia y que cualquier podría ser atacado sin que, por ejemplo, yo veo, suponiendo, yo no estoy en contra de tal situación, insulto, me mofo, abuso verbalmente a esta persona y no puedo ser castigada ni me pueden iniciar acción penal, lo que según ellos esto contribuye a fomentar el odio. Fíjese que precisamente este artículo que usted leyó ahí es el que le da validez precisamente a lo que nos pasó a nosotros, a los 17 de los 23 diputados que firmamos esta iniciativa. Precisamente nosotros, por haber pensado diferente y creer en temas de familia, protección a la familia, protección a los niños no nacidos, protección a los padres de familia para la educación sexual de sus hijos, que fuimos objetos precisamente de una denuncia y de una demanda penal, precisamente por pensar de esta manera. Y eso es lo que pretende este artículo, de que las personas que piensen diferente y que crean de que las relaciones o el vínculo familiar debe estar fundado en el matrimonio entre un papá y una mamá, que por eso no vayan a ser atacados precisamente, de que yo me pueda parar en un micrófono y decir, miren, a mí, o lo que yo creo es de que el matrimonio tiene que ser de esta manera, y que no por eso vengan organizaciones sociales atacarme y plantearme demandas específicamente por decir eso. Y eso es lo que pretende precisamente este tipo de artículos. Por ejemplo, usted señala, nosotros defendemos el matrimonio entre hombre y mujer, sí, no así la preferencia sexual de las personas. Quiere decir que si yo tengo una preferencia sexual diferente, usted no me está atacando por eso. Por supuesto que no, es que usted es libre de actuar como usted bien le parezca. Por eso le decía al principio, nosotros no nos metemos en el individualismo de las personas. Cada quien puede, quiere y debe ser como quiera, pero toda vez lo haga enmarcado en lo que la ley dice. Tenemos una pregunta aquí que nos llega a través de Facebook Live. Dice, ¿cuáles son las fuentes en donde el diputado encontró las estadísticas en que basa su argumento de que los matrimonios entre personas del mismo sexo hacen más daño a la familia? Y que si puede proporcionar esa fuente. Bueno, mire, y esto no es que encontremos una fuente específica de que hagan daño. Nosotros no vamos tras eso, lo que vamos es a fortalecer a la familia. O sea, vamos sobre el fortalecimiento del vínculo familiar. Y eso lo podemos ver, como le decía, basta que vayamos a los países en donde se han autorizado este tipo de matrimonios e identifiquemos qué ha pasado con estas parejas que han sido objeto de aprobación de su matrimonio, pues, y hay estadísticas, ahí lo podemos ver, podemos meternos a internet, ahí hay innumerables estudios que se han hecho de que no es lo que favorece. Aparte de eso, es de que estamos tratando de cambiar como el diseño original que es el que nos fue dado, pues, sencillo. Usted es mujer, yo soy hombre y de usted y de mí nacen niños. Pero si usted se casa con una mujer o yo con un hombre, ahí jamás van a nacer niños, pues ¿verdad? Son diseños originales sobre los cuales ya la naturaleza está fundada. Por ejemplo, y me llama mucho la atención porque ¿cómo tratar de regular esto cuando vemos, por ejemplo, tendencias internacionales, incluso artistas famosos que contraen matrimonio, incluso en lugares conclaves en el que participan presidentes y que por primera vez se ha llevado a toda la reunión de primeras damas, participa una pareja que es hombre? Correcto. Bueno, mire, esto es algo que inevitable, ¿verdad? Inevitable, y lo podemos ver que sucede en países y sobre todo en países europeos o Países Bajos, ahí que es donde más se practica y se genera este tipo de temas. Pero mire, no vayamos tan lejos. Hace un par de días acá, no creo que ayer, anteayer, acá en el Congreso vinieron los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Y a qué es a lo que vienen al Congreso? A decirnos
de que no legislemos este tipo de iniciativas, de que no propongamos este tipo de temas porque vulneran los derechos humanos de las personas. O sea, para mí es aberrante que una institución internacional como esta vengan a decirnos esto y que no planteen dentro de la misma defensa de los derechos humanos el tema, por ejemplo, del aborto. Ni siquiera se tomaron el cuidado de leer la iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque si lo hubieran hecho, podían ver que parte de la misma iniciativa protegía a aquellos niños no nacidos. ¿En dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la protección a los derechos humanos entonces? Eso es lo que sucede, que organizaciones tanto de la OEA, de las Naciones Unidas y otro sinnúmero de organizaciones de los cuales nuestros países pagan para que funcionen, porque Guatemala paga para que funcione la Corte Interamericana, paga para que funcione la OEA, paga para que funcione la ONU. ¿Y qué es lo que hacen con ese tipo de recursos? Utilizan ideologías preparadas por organizaciones o por entes específicos para desviar totalmente la atención, por ejemplo, el caso de los derechos humanos. Usted precisamente me quitó las palabras de la boca, porque precisamente a través del canal transmitimos esta reunión que sostuvieron los jefes de bloque con los representantes de la Corte Interamericana, y ellos señalaban este pronunciamiento. Entonces mi duda era, estamos legislando para los derechos humanos de todos, el derecho que tenemos todos a disentir, a pensar de una forma diferente o de determinado sector. Exactamente, precisamente, y yo también me hago la misma pregunta. O sea, para empezar, qué lástima que no nos tomaron en cuenta todos los jefes de bloque para estar en esa reunión. A mí me hubiera encantado estar ahí para debatirles el tema. Pero, ¿cómo es que utilizan este tipo de foros específicamente para venir a sentar criterios e ideologías que nada tiene que ver con los derechos humanos? ¿Por qué razón? Porque por lo mismo que hemos estado hablando con usted, que esta iniciativa de ley no vulnera en nada los derechos humanos de las personas individualmente. Algunos dicen, por ejemplo, permítame, porque están llegando muchas preguntas, y es que sin lugar a dudas es un tema que crea mucha, como lo dijimos al principio, ha generado mucha controversia, y el propósito precisamente de este espacio es pues aclarar las dudas, y pues cada quien tiene pues el derecho de conocer y de informarse. Claro. Dice aquí, dice, el diputado quiere discriminar, dice, pero no quiere ser atacado por discriminar respecto a su rechazo de parejas del mismo sexo. Ese párrafo parece tener un trasfondo malicioso. Bueno, me gustaría saber en qué es malicioso. O sea, aquí no estamos hablando de malicia, aquí no estamos hablando de temas de individualismo. Como ya se los he explicado, la iniciativa de ley en ningún momento vulnera los derechos individuales de las personas. Aquí no nos estamos metiendo a eso. Ahora esto sí, y yo se los digo claramente, aquí ustedes van a encontrar en el caso mío, en el caso de los 23 diputados que firmamos esta iniciativa. ¿Quiénes son? ¿De qué partidos y de qué? Fíjese que eso es lo más interesante. O sea, acá ni siquiera hay una ideología política. Ah, bueno, porque Aníbal Rojas es del partido Visión con Valores Viva. Y Viva es un partido... Exacto. No, no es cierto. Aquí en esta iniciativa hay firmas de diputados de la UNE, de FCN, de MR, de UCN, prácticamente están todos los partidos representados, con excepción, por supuesto, de la izquierda radical. Ahí usted no va a encontrar una firma, por supuesto, de Convergencia, no la va a ver, pues, ¿verdad? Tampoco de URNG, que son partidos que tienen sus propias agendas y que son respetables también. Fíjese que en este caso en particular, en el caso de Sandra Morán, que es, con todo respeto lo digo, representante de Convergencia y quien definitivamente no es acorde a nuestras ideas y principios, pero con ella tenemos una excelente relación y yo respeto tanto las iniciativas que ella ha presentado como ella me ha manifestado que respeta las nuestras. Acá, en el caso de los firmantes de la iniciativa, aquí no hay ideologías. Aquí estamos casi todos los partidos representados y esa es una de las bondades de esta iniciativa. Tenemos otra pregunta y es relacionada con los métodos y la educación sexual. Para evitar abortos, dice, o embarazos no deseados, se necesita que la juventud sepa del uso de métodos anticonceptivos que evite estos problemas. No puede esperarse que solo con los consejos y la educación de los padres
se eviten estos problemas sociales. La pobreza y la falta de educación en general de estos temas han agravado más esta situación en el país. Pues fíjese que precisamente por eso es que la ley contempla está integrada en 3 partes, y uno de los temas principales es el fortalecimiento de la familia. ¿Por qué? Porque si empezamos nosotros fortaleciendo a la familia, como ya dijimos que tiene que ser entre papá y mamá, ahí es donde empiezan a nacer los principios. Desde que la pareja se une en el vínculo del matrimonio, deciden tener a sus hijos y educarlos precisamente con principios. Así es como las generaciones van a ir transformándose para bien de la sociedad. Ahora bien, diputado, hablemos de nuestra realidad. Personas como usted, como muchas de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, quizá tengan un nivel de educación en el que puedan orientar a sus hijos. Hablemos de aquellas otras personas que no tienen ese nivel de educación educativa. ¿Qué pasa? ¿Cómo educar a estos hijos en materia sexual? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas dice usted? Aquellas personas, por ejemplo, que muchas veces vamos al campo. Yo crecí en el campo, en el área rural, y conozco mucho de esta realidad. Por ejemplo, había jóvenes que llegaban a su desarrollo y no sabían qué era el periodo menstrual, no sabían qué pasaba cuando eso ocurría. Entonces, ¿por qué? Porque nunca los papás habían tenido quizá, y yo no quiero pensar de que el hecho de que una persona no tenga recursos no pueda hablar con sus hijos, eso no, pero a veces no tenemos como la amplitud de criterio para poder hablar con estas personas, porque muchas de estas jovencitas fueron compañeras mías en el establecimiento, en la escuela donde yo me eduqué, y no sabía. Fíjese que yo, bueno, no estoy muy de acuerdo. Yo también vengo del interior del país. Yo crecí en Cuilapa, Santa Rosa, ¿verdad? Y mis primeros años fueron en la escuela federal. Pero usted estaba más cerca todavía de la capital. Pero lo que le quiero decir es de que a la escuela asistían, mis compañeros eran de aldeas que están alrededor del pueblo, y todos llegábamos y nos uníamos ahí en el salón de clases, y ahí los profesores nos educaron de una manera igual a todos. Tal vez unos con más recursos y otros con menos. ¿Y los profesores les hablaban de estos temas? Le estoy hablando de educación general, no de educación sexual, ¿verdad? Pero muchos de mis compañeros también asistíamos a una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y llevábamos iguales principios. Y al final, ahora después de tantos años, es gente que está bien preparada, digamos, tienen familias integradas, tienen sus hijos, muchos ya con hijos profesionales inclusive. Y entonces yo creo que no, el tema de la pobreza o la falta de recursos en ningún momento creo que puede considerarse. ¿Por qué razón? Porque allá en el interior, como decía un amigo por ahí, en la Guatemala profunda, también se habla de principios. También ahí en esos lugares también los papás se preocupan porque sus hijos vayan conociendo en este tipo de temas. Eso es lo que le decía, y es que por eso aclaraba, no es la falta de recursos, las limitaciones económicas las que nos van a hacer eso, porque los valores y los principios no tienen pues valor monetario. Así es. Incluso conozco gente que puede estar muy pudiente y que no tiene valores ni principios. Pero ahora estamos hablando de que hay personas que no tienen ese criterio, esa capacidad para poder instruir, esa amplitud de criterio, para poder hablar con sus hijos abiertamente. Sí, y le entiendo precisamente, pero tampoco por un argumento como este podemos dejar de que también otros sean los encargados de hablarle a nuestros hijos de una manera inadecuada. ¿Y no cree usted que si bien en la educación sexual, por ejemplo, yo recibí en AGES, pues una clase sobre los métodos anticonceptivos, cuáles eran, cómo funcionaban, y nunca me incitaron a tener relaciones, ¿verdad? Sino que simplemente era una educación. Usted fue una de las afortunadas que le dieron buenas
ideas, pues, pero esto no es lo que está sucediendo con las corrientes internacionales. Pero los valores y los principios los tuve en mi casa. Exacto, usted misma me está respondiendo. Los principios y valores los tuvo en su casa y usted cuando salió ya iba preparada, ya para recibir otro tipo de ideas que podían venir. Mire, aclaremos algo. Acá nosotros no nos apartamos de que reciban educación sexual. Es que eso es lo que queremos hacer. No nos apartamos. Lo que estamos diciendo es que los padres de familia son los que van a decidir qué tipo de educación sexual pueden recibir. ¿Ya? Por el simple hecho de yo mandar a mi hijo a la escuela, no voy a permitir de que ahí le traten de meter corrientes que no son las correctas. Tipo libertinaje, por ejemplo. No, yo voy a decir, miren, perdónenme, pero a mi hijo no se le va a educar de esta manera. ¿Hay algún establecimiento educativo en donde se esté educando con libertinaje? Fíjese que sí, definitivamente. ¿Por ejemplo? Nosotros tenemos, y de hecho estamos haciendo una investigación y vamos a estar citando próximamente al ministro de Educación porque tenemos entendido que en algunos departamentos del país se está utilizando un documento como instrumento de educación sexual que está siendo promovido por organizaciones internacionales que vienen de Europa y que ni siquiera realmente están regularizados dentro de nuestra base de educación como país. Y entonces sí está pasando. Tenemos otra pregunta. Dice, he escuchado con mucha atención lo expuesto por el diputado. Ahora mi pregunta es ¿por qué cree que se dieron las acciones legales en su contra y otros diputados por la iniciativa de ley de protección a la familia? Pero vamos a darle espacio para que nos responda después de este corte, diputado. Ya volvemos. Este antiguo y emblemático edificio de 3 niveles, que según los expertos no presenta un estilo puro, sino que responde a diferentes corrientes estilísticas, es la famosa Tipografía Nacional, ubicada en la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Según los registros, este inmueble fue construido en 2 fases. La primera en 1922, cuando gobernaba el país José María Orellana. La segunda fase se construyó 17 años más tarde, cuando presidía el general Jorge Ubico, quien ordenó comprar el espacio aledaño para ampliar la imprenta del Estado. En ese entonces, en el lugar funcionaba el aserradero San José, que por aquellos días lo conocían también como el aserradero de los hermanos Muñoz, de quienes no existen registros gráficos, lamentablemente. Como otros edificios de la ciudad, este fue inaugurado oficialmente en 1939, año en que el general Jorge Ubico también ordenó la construcción de otros edificios, como el Palacio Nacional de la Cultura y el edificio principal del Congreso de la República. La tipografía nacional, sus grandes ventanales, los arcos de sus puertas, sus amplios salones, patios e interminables corredores, así como los medallones que adornan su exterior con los bustos de cemento en bajo relieve de los notables tipógrafos de la época colonial y otros que figuraron después de la independencia. Todo esto hace de este edificio algo único y forma parte del patrimonio cultural de la nación. Hoy en día esta magnífica edificación del siglo pasado continúa siendo el lugar donde funciona en el primer y segundo nivel la Tipografía Nacional, casa editora más antigua del Diario de Centroamérica. También funciona la TGW y un museo, donde se pueden apreciar máquinas y otras piezas que marcan el inicio de la imprenta en Guatemala. Pero esa es otra historia que también les contaremos.
Gracias por seguir con nosotros. Este es el canal 57 de TV Claro Avanzado, que retransmite la señal del Congreso de la República. Foro Parlamentario, un espacio de diálogo. Gracias por continuar con nosotros. Y continuamos acá con el diputado Aníbal Rojas, quien nos está comentando acerca de la iniciativa 5272, conocida como la Ley de Protección a la Familia. Una ley que ha generado mucha controversia, pero que precisamente por eso está usted acá y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para aclarar y conocer cuál es su punto de vista, porque en un caso creo que quizás se ha tergiversado o se ha tenido, tomando en cuenta la situación que los guatemaltecos vivimos, una situación que por años ha sido de confrontación y de separación. Pero teníamos una pregunta pendiente, decía, ¿por qué razón cree usted que estas organizaciones presentaron esta acción en contra de los señores diputados y su persona por haber presentado esta iniciativa? Bueno, yo creo, gracias nuevamente, Emi, por la oportunidad. Yo creo que las razones son claras, son tan claras como tratar de buscar una forma de frenar la iniciativa, ¿verdad? Cuando no existen argumentos reales para hacer algo, pues se utilizan argumentos irreales o espurios para hacerlo, ¿verdad? Y este es el caso en particular. Imagínese usted de que se nos plantea una demanda por el simple hecho de nosotros ejercer el derecho que tenemos de presentar iniciativas de ley. O sea, eso no puede ser, pues, porque si a esto se le hubiera dado con lugar, entonces ya los diputados no podrían tener iniciativa de ley, como la misma Constitución de la República no lo permite. Y es claro la intención que tenían, pero miren, a mí me llama mucho la atención y en cuanto a la pregunta que se hizo, ¿cómo fue que la Corte Suprema de Justicia resolvió? Y le voy a leer acá el párrafo en donde está la resolución y dice lo siguiente: por lo expuesto, esta Corte determina que no existe indicio racional atribuibles a los diputados al Congreso de la República denunciados para considerar la procedencia de una investigación, requisito indispensable para hacer viable el trámite del antejuicio. Asimismo, la entidad denunciante, llámese el Ministerio Público, no aportó medios de convicción necesarios para sustentar los señalamientos realizados y la comisión de uno o varios ilícitos penales, por lo que se concluye que la denuncia fue presentada, y aquí está lo más importante, Emi, dice, fue presentada por razones espurias, políticas e ilegítimas, por lo que debe determinarse su rechazo ilímite. Yo creo que más contundente no podía ser la Corte Suprema de Justicia, a quienes felicitamos y agradecemos por defender el Estado de Derecho en Guatemala. ¿Por qué? Porque si esta, como le decía, si esta demanda hubiera sido distinta y se haya dado con lugar, entonces aquí sí se estaban vulnerando principios constitucionales. Imagínese usted, la iniciativa de ley actualmente está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ¿Cómo los miembros de la comisión iban a animarse a dictaminar a favor de esta iniciativa cuando también iban a ser sujetos de un proceso de antejuicio? Definitivamente no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones? Lo que tratan es de alguna manera frenar con motivos espurios, como lo dice la misma resolución de la Corte, para tratar de que estas iniciativas no caminen. Hablando de iniciativas que no caminen, luego de esta resolución, ¿qué va a pasar con esta iniciativa? Bueno, mire, por un lado la iniciativa, ¿y qué va a pasar con esto que nos hicieron también? Porque acá también hay que determinar si no hay acciones que hay que perseguir, ¿verdad? Por la misma resolución de lo que dice la Corte Suprema, ¿verdad? Que son por motivos espurios, políticos e ilegítimos. ¿Y contra quién podría usted? Bueno, muy interesante, permítame que... Totalmente, ¿verdad? ¿En contra de quién podría usted estar enderezando una acción legal? Exactamente, y ese es precisamente, el análisis jurídico que están haciendo nuestros asesores en ese sentido, porque hay que determinar realmente. ¿Por qué? Porque esto no hay que dejar que vuelva a pasar. O sea, mire, acá lo que nosotros estamos logrando no solo es fortalecer la iniciativa de ley. Aquí lo que se logró es crear un precedente
para el Congreso de la República, para que cualquiera que quiera limitar el derecho a legislar y a presentar iniciativas de ley, lo piensen 2, 3 y 4, 5 veces antes de hacerlo, porque si no se van a enfrentar a resoluciones como esta. Si sus asesores jurídicos determinan que procede una acción legal, usted y los 27 diputados, 23 diputados, 27 que firmaron esta ley, ¿estarían dispuestos a presentarla? Fíjese que yo creo que habría que hacerlo, ¿verdad? Aquí hay que aclarar algo. Yo en el caso del Ministerio Público en particular, yo no considero de que esta sea una política del Ministerio Público como institución como tal, o de la misma fiscal. Yo no lo creo, porque consideramos de que ellos están haciendo un trabajo bueno, pero sí hay que atacar a las personas, y no atacar, la palabra no es atacar, tenemos que actuar contra las personas o los empleados de menor rango que se prestaron para este tipo de acciones. Eso es lo que precisamente lo que estamos analizando, y si hay necesidad lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, tenemos otra pregunta acá. Dice, la salud reproductiva está fuera del alcance de muchos hombres y mujeres guatemaltecos a causa de factores como el poco conocimiento sobre sexualidad humana, información y servicios insuficientes o de mala calidad, prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Y dice, gracias, por supuesto, dice, gracias por el excelente programa. Pues sí. Bueno, yo creo que tenemos que fortalecer iniciativas precisamente como estas. A eso es a lo que vamos. Y yo le repito, Emi, nosotros no estamos en contra de la educación sexual. No ese es el tema. Lo que estamos diciendo es que la preeminencia para la educación sexual la tienen los padres de familia. Y ellos deciden cómo se les va a educar, en la escuela, en foros, en donde sea. Pero eso sale de mí como papá, o de usted como mamá. Y en un establecimiento educativo, según usted, ¿qué deben enseñarle respecto a educación sexual a un niño? Bueno, mire, aquí hay que crear textos específicos, ¿verdad? Que no vayan con tendencias, como yo le decía, como lo que nos están queriendo meter países europeos, norteamericanos incluso, o qué sé yo, Países Bajos, que son los que tratan de meternos ideologías raras acá, ¿verdad? De eso tenemos que cuidarnos, pero el hecho de educar bien a nuestros hijos, yo creo que eso no nos podemos oponer, ¿verdad? Y por eso lo tiene que sancionar usted como mamá y yo como papá, y tenemos que estar pendientes de que en la escuela se les eduque bien a nuestros hijos y que no sean tendenciosos. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando se educa sobre métodos anticonceptivos? Es válido. Por eso le digo, no nos oponemos a nada de eso, pero tiene que ser regulado. Y ahí es donde nosotros, usted y yo, como papá y mamá, tenemos que estar vigilantes de que lo que se le dé a nuestros hijos sea lo correcto y no ideas y tendencias que no son correctas. Diputado, en lo personal creo que también esta es una llamada de atención a los padres de familia. ¿Qué tanto usted como padre y yo como madre estamos vigilantes de la educación que reciben nuestros hijos? Precisamente. Eso, y usted, yo creo que lo dijo perfectamente, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar ahí pendientes de que lo que se haga sea lo correcto. Y por eso yo apunto de que a eso va la iniciativa de ley, de que yo como papá, usted como mamá, somos los primeros que tenemos que decidir y ver en qué forma se va a educar en esos temas a nuestros niños. ¿Y eso se regula con una ley? Totalmente, totalmente. Precisamente eso es lo que se trata, a efecto de darle el poder a usted como madre y a mí como padre, ¿verdad? Y que no sean otros entes los que nos vengan a decir qué hacer. Diputado, ella señaló que podrían y se analiza en estos momentos una posible acción legal en contra de quienes promovieron ese antejuicio en contra de ustedes, pero ¿qué se espera ahora en el Pleno del Congreso? Ahorita estas se encuentran en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales pendiente de dictamen. ¿Cuándo podría estarse conociendo esta iniciativa en el Pleno y cuántos votos se necesitan para ser aprobada? Bueno, igual que las demás leyes, 80 votos y tiene que pasar por las 3 lecturas. Mire, nosotros lo que esperamos es de que ya, si es posible esta semana que viene, ya salga un dictamen de la comisión. Ahora yo quiero aclarar algo, Emi, y en esto quiero ser contundente, ¿verdad? Nosotros esperamos de que la resolución en la comisión sea positiva y el dictamen sea favorable para la iniciativa de ley. Pero supongamos que no lo es,
porque de alguna manera se ejerce presión y miedo sobre algunos congresistas. Y de repente no se atrevan ni a dictaminar o dictaminar desfavorable. Por ejemplo, mire, yo he estudiado bien cómo funciona el sistema parlamentario y cuáles son las acciones que podemos tomar en el Pleno del Congreso para que eso no suceda. Si en algún momento la iniciativa no sale de ahí, créame, vamos a utilizar todos los instrumentos que las mismas leyes de régimen interior nos permiten para hacer de que esa ley llegue al Pleno del Congreso. Lo vamos a hacer. O sea que con un simple rechazo de la comisión, eso no va a detener la iniciativa. Que no se alegren algunos que pudieran pensar que eso pueda suceder, aunque yo creo que no va a ser así, porque he hablado con la mayoría de los miembros de la comisión y hay una muy buena voluntad de que sea dictaminable y favorable. Pero ya cuando llegue al Pleno, que esperamos, si es que el dictamen es en esta semana, inmediatamente también estaríamos pidiendo a la instancia de jefes de bloque y a junta directiva de que se agende en el Pleno del Congreso para que se conozca en sus 3 lecturas e inmediatamente irla aprobando por artículos también. Hay algo acá en particular y es un mensaje que quiero dejar. No somos perfectos. Sin duda alguna, la misma iniciativa de ley pueda contener algunos temas que no favorecen el pensamiento de todos los diputados. Pero precisamente ese es el espíritu de que una iniciativa llegue al Pleno del Congreso y de que ahí se discuta y que podamos llegar a un entendido en cuanto a temas que de alguna manera algunos diputados consideran que no les es favorable a cuanto a sus principios o ideologías, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a discutir en el Pleno y ahí estamos totalmente abiertos para que esta al final sea una iniciativa que beneficie primeramente a la familia y a la sociedad guatemalteca. Diputado, quiero agradecerle en nombre de todos los que, como dijimos al principio, formamos parte de la Dirección de Comunicación Social del Congreso y que participamos en la producción de este programa de foro parlamentario, haber aceptado nuestra invitación, su presencia acá, y quisiera para concluir su mensaje final para quienes nos siguen a través del canal 57 TV Claro Avanzado y por supuesto en las redes sociales. Pues Emi, gracias al canal de televisión del Congreso. Yo soy uno de los que pienso de que este instrumento de comunicación debe fortalecerse. ¿Por qué? Porque a través de él podemos dar a conocer a la población qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos legislando y bueno, en cuanto a la iniciativa de ley al pueblo de Guatemala, pues bueno, esta iniciativa es de beneficio para la sociedad. Miren, yo lo que considero es de que tenemos que empezar por el génesis, que es la familia. Si fortalecemos a la familia, crean, todo lo demás va a caminar bien. ¿Por qué vienen los problemas de delincuencia? ¿Por qué vienen los problemas sociales, los problemas de maras? Esto viene porque desde el principio, desde el génesis, que es la familia, no se educó bien a los niños, el vínculo familiar no estaba sólido, no estaba consolidado y por lo tanto después nos vemos con los problemas que ya conocemos, como temas de maras, temas de delincuencia, gente que no provee beneficio social, sino que todo lo contrario. Nosotros estamos promoviendo una iniciativa de ley que consideramos que va a beneficiar en principio a la sociedad guatemalteca y hay que aclarar que lo estamos haciendo en base al instrumento y a lo que la misma Constitución nos dice que tenemos que hacer como diputados al Congreso de la República. Para eso nos eligieron. Muchísimas gracias, señor diputado. Yo quiero agradecerles también a quienes participaron a través de las redes sociales con sus preguntas y comentarios. Tuvimos varios que no pudimos responder y ya no nos da tiempo, pero quiero agradecerles e invitarlos para que continúen participando en este espacio de diálogo. Como guatemaltecos es nuestra obligación estar informados y es nuestra obligación participar en la construcción del país que queremos. Lo más importante quizá es que nuestra juventud, nuestros niños están sometidos a muchas cosas, a muchos problemas sociales y nosotros como padres de familia debemos velar y también como guatemaltecos abrir espacios para que se les dé a estos jóvenes el futuro de Guatemala, pues
los espacios necesarios para que crezcan, para que se desarrollen y sobre todo para que crezcan en un país como el que todos soñamos y queremos. Hasta entonces y muchas gracias. El canal del Congreso presentó Foro Parlamentario. Televisión Pública, una entidad del organismo legislativo. Gracias por sintonizarnos.